el día de hoy, que bueno, pues promete ser muy interesante, ¿no? Tenemos aquí a Manuel Javois, pues un gustazo. Creo que uno de los éxitos de poder hacer este tipo de convocatorias es poder contar con gente como Javois, que, bueno, no hace falta que le presente, la verdad, pero bueno, voy a hacer una presentación que tiene que ver un poco con la manera en la que nos conocimos, ¿no? Y luego, si te parece, pues te contamos un poco lo que hemos hecho estos días y al hilo de eso, siempre estos cursos, los míos, se caracterizan en los de la obra por ser un poco alocados, ¿no? Entonces, cualquier locura está permitida y, ¿verdad?, que hay gente que ya ha repetido y luego se recuerda mucho por movernos un poco en los márgenes, ¿no?, que es uno de los temas del curso. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues Javois, ya sabéis, escritor, periodista, pues trabajó en el Diario de Pontevedra, periódico local, que siempre él tiene muy a gala contarnos sus inicios en el periodismo y seguro que nos cuenta alguna anécdota de aquella época. Y luego estuvo en El Mundo, ahora está en El País y es colaborador permanente también de la cadena SER en el programa de Pepa Bueno, Hora 25. Y bueno, pues combina su faceta de periodista con la de escritor, que también fue un motivo por el que le traemos aquí, por hablar un poco de las fronteras entre el periodismo y la literatura. Y ha publicado hasta ahora un libro que yo fue el primero que leí tuyo, que fue Manu, que es un libro que escribiste pues a raíz del nacimiento de tu hijo, ¿no? Y es un libro pequeñito, delicioso. Luego, Irse de Madrid también, que es una recopilación de artículos periodísticos y el libro Nos vemos en esta vida o en la otra, que es una historia muy interesante de un adolescente, ¿no?, que llevó sin saberlo los explosivos en la mochila que luego dieron lugar al 11M. Es una historia también que es muy interesante que leáis. Y bueno, pues luego ya en Alfaguara, Mala Herba, que os recomiendo también, y el último, que es Miss Marte, que ha salido hace poco, que supongo que todavía estarás en promoción seguro, porque es un libro que está teniendo mucho éxito y se está hablando mucho de él, ¿no? Así que, bueno, darte las gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación con el jaleo que tienes, que te invitamos todos a todos los sitios. Y bueno, en la Fundación hemos tenido el lujo de contar en mitad de la pandemia con un momento muy importante donde pues Javois accede a una propuesta que le hago de, bueno, pues de tratar de alguna manera el tema de la salud mental de las personas que estaban, en este caso, en una residencia que gestionaba Fundación Manantial y que, bueno, pues que veíamos que no se estaba contando nada sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues ese fue un poco el reclamo con la osadía que algunas veces me caracteriza y con el riesgo también de que me mandara a la mierda por decir, pero bueno, aquí los temas los preparo yo, pero tuvo la generosidad y la humanidad de aceptar rápidamente la propuesta, llamarme y hablamos un poco de la historia. Y fue un artículo que yo creo que se leyó mucho en El País, que hizo junto con Pablo Ordaz, que es un compañero también del País, de Javois maravilloso. Y Pablo estuvo en un psiquiátrico en País Vasco, ¿no? Creo. Y tú estuviste en una residencia que gestiona la Fundación en concierto con la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues pudimos estar juntos, Elena también estuvo y pues pasamos ahí una mañana con la gente que estaba en la residencia, ¿no? Y nos contaron cómo lo vivieron, cómo lo estaban viviendo en ese momento, ¿no? Y bueno, no sé, te quería preguntar cómo viviste aquella experiencia, qué supuso aquel artículo, porque es verdad que yo investigaba un poco en tu histórico de cosas que habías escrito
y no encontraba nada que fuera directamente relacionado con la locura. Pero de forma transversal, muchas de las cosas que escribes están relacionadas con esto de los límites entre la locura y la cordura, que es un poco el contenido del curso, ¿no? Y entonces por eso también me animé a proponértelo, ¿no? Y bueno, supongo que no sé si era la primera vez que te acercabas a este colectivo así de manera tan directa y bueno, ¿qué supuso el reportaje que hiciste en El País y la experiencia? Buenos días. Ahora, perdón, buenos días y muchísimas gracias por asistir a este encuentro, a este curso. Recuerdo ese reportaje y lo cito constantemente en las presentaciones que estoy teniendo de la novela, porque la novela, la protagonista precisamente está en ese momento en que no se sabe si es de día o es de noche, si está amaneciendo o está atardeciendo. Está, como tú acabas de decir, nunca escribí o nunca abordé la enfermedad mental, la locura de una forma frontal, pero sí es cierto que siempre me ha interesado muchísimo el límite, el momento en el que alguien empieza a perder pie. Y de hecho, la metáfora que yo utilizo en esa novela es la de la protagonista, una chica que se le escapa un globo y cada vez tiene que saltar más alto para poder agarrar el cordel hasta que finalmente se queda sin fuerzas y lo pierde, ¿no? Por circunstancias personales también, creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Porque un amigo mío pues, fue diagnosticado de esquizofrenia y tuvimos, pues al principio, antes de ser diagnosticado, varios episodios con él. Y siempre me interesó. Y sobre todo cuando me propones ese reportaje, cosa que yo agradezco mucho, porque los periodistas en realidad hay mucha gente que nos llama como pidiendo perdón. Oye, si el tema es interesante, nosotros le damos gracias a la gente que nos avisa para hacer ese artículo. Y de repente, en medio del confinamiento más severo en Madrid, con todo absolutamente clausurado, no solo Madrid, Berlín, París, Londres, Nueva York, yo entro en una residencia de la Fundación y de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Y allí me encuentro y me contáis los profesionales, también los que estaban allí trabajando con los internos, con los pacientes, que uno de ellos había escapado de la residencia y había llegado hasta el Paseo de la Castellana un día laboral, un martes a las 3 de la tarde. Y se la encontró completamente desierta, solo con un vehículo militar y un tipo allí, un soldado, con la mascarilla, etc. Y volvió gritando a la residencia diciendo: ya está aquí, ya está. Y luego otro, viendo el telediario y la ronda informativa por todas las capitales, dice: ¿ahora quién se ríe de quién? ¿Y ahora quién es el loco? ¿Este es el fin del mundo, sí o no? Y te das cuenta de lo que significó para mí. Por eso te decía al principio que es una de las cosas que más cito cuando tengo que hablar de esto. Es el momento de mayor lucidez o de mayor consciencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo, fue precisamente hablando con esta gente, porque era la subversión absoluta de la realidad. Es decir, todo lo que alguna gente podía pensar obsesionada con su enfermedad, de repente, paso a paso, se cumplía. Entró el ejército, de hecho, en la residencia para desinfectar, embozados al principio, cuando nadie sabía en qué consistía el contagio, y había mucha gente allí diciendo: era esto, y ahora qué tenéis que decirme a mí, que llevo años alertando sobre esto. Es decir, el mundo se convirtió en algo en el cual los locos, entre comillas, con perdón, tenían razón. Y ese era el mundo. O sea, creo que es Michel Foucault, creo que hay una teoría, ¿no?, relacionada con la locura, que es como depende de las circunstancias. Puede ser la persona que tenga una percepción o tenga otra. Y hablé con mucha gente, hicimos ese reportaje y efectivamente, gracias también a la opinión de expertos, fue un reportaje muy leído, porque de repente, ante ese mundo nuevo, todavía a nadie se le había ocurrido, por eso agradezco la llamada, cómo lo estaban viviendo los pacientes de residencias psiquiátricas, qué era lo que estaban pensando y qué era lo que estaba ocurriendo dentro de ellas, ¿no? Y gracias a Dios, además, afortunadamente no hubo brotes ni contagios en esos centros, en esas residencias, como por desgracia sí que hubo en las residencias de ancianos. Sí, el reportaje se titula, pues lo que busca, la enfermedad mental en un mundo de delirio, ¿no? Y efectivamente
lo que hablamos y luego lo que hemos vivido nosotros en la Fundación es que efectivamente esta experiencia de la pandemia pues les ha dado un poco la razón, ¿no? No sé si decirlo así también, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Y que el contenido de este curso tiene también que ver con eso, los límites entre la ficción, la realidad, ¿no? Y la locura y la cordura, ¿no? Mueve el marco. De repente los marcos se mueven y tú quieres hacer una ficción y lo que estás haciendo es contando una realidad. Tú estabas escribiendo una novela sobre un mundo en el que las calles se vacían y la gente se esconde porque un virus domina todo y de repente esa ficción ya no vale, es una caricatura de la realidad. Es decir, todo ese marco se movió y ese marco también se mueve en relación con la salud mental. Cuando de repente dicen, oye, pues ahora cómo tenemos que gestionar la salud de esta gente que hay que contarles para hacerles ver que también los paranoicos de vez en cuando aciertan, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. El otro día nos decía Sadaba que me estaba citando a alguien que no recuerdo y dice la frontera entre la locura y la cordura es un pelo, pero cuidado con mover ese pelo. Ya. Pues está muy bien eso. Sí. Bueno, ayer también hablábamos aquí de la poca... Y eso creo que también lo has escrito tú en algún artículo. Ayer decíamos esto de que la ola de la salud mental estamos retrasándola en base a que la ola sanitaria a ver si acaba para empezar la de la salud mental, cuando no nos damos cuenta que la ola de la salud mental y de la locura y de las dificultades emocionales que nos está suponiendo esta realidad a la hora de, pues tú también has escrito sobre la falta de contacto, la falta de abrazos, la comunicación por las pantallas, que esa ola estamos ya en ella desde el principio, que no es una ola que tenemos que esperar a ver cuándo llega, sino que estamos ya, ¿no? Y tú citabas en algún artículo esta historia del tsunami. ¿Te acuerdas que decías? Esto es como una ola que no pretendas estar en la bañera y que te venga un tsunami y salir seco, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, es verdad, utilizaba esa imagen. Pero fíjate, nosotros tenemos un dolor de rodilla, un pinzamiento muscular, o se nos rompe un hueso, o tenemos un esguince de muñeca. Vamos al médico y lo contamos con naturalidad a nuestra gente. Nosotros tenemos un ataque de ansiedad o tenemos un principio de depresión o tenemos algún problema emocional o algún problema psicológico y no es algo que cuentes en una sobremesa. Todavía sobrevive ese, no sé si la palabra es estigma, pero es algo como más relacionado con tu privacidad o con tu intimidad, cuando realmente se trata de la misma salud que la otra. El otro día hablando con un colega, un amigo mío, que caray, vas no sé si él iba al psiquiatra o al psicólogo, pero lo contó públicamente porque este personaje tiene una relevancia pública y muchísima gente le respondía cómo estaba, qué tal está, ha pasado algo. Dice, no, del mismo modo que yo cuido mi cuerpo intentando tener una alimentación sana o cuidando mis hábitos, también intento cuidar mi cabeza, tener la cabeza sana y para ello pues voy a un profesional para verlo de vez en cuando y a poder hablar y poder saber cómo estoy de mente, cómo estoy emocionalmente, ¿no? Que creo que es algo valiosísimo y no es algo que se cuente. Pues si te ocurre algo, algún problema físico, realmente pues no tienes ningún problema en contarlo, pero si te ocurre algún problema psicológico sí que tienes más problemas en contarlo, ¿no? Y carajo, yo después del verano, por ejemplo, por primera vez en mi vida tuve ataques de ansiedad, ¿no? Y cada cierto tiempo todavía tengo como réplicas, tengo, no sé, pues me falta aire, de repente no me puedo levantar de cama, ese tipo de cosas, ¿no? Que supongo que puede estar mezclado con lo que está ocurriendo en el mundo, también está relacionado con el volumen de compromisos o de trabajo, etcétera. Pero es algo que desde el primer momento quise contar con naturalidad. De hecho, lo conté en la radio, no lo escribí, pero esto nos ha pasado a todos, a muchísima gente, ¿no? Sin embargo, sobrevive todavía como esto de no sé si es por una suerte de no querer publicitar tu vulnerabilidad, ¿no? O una especie que no lo es de debilidad, pero sí pasa. Y yo creo que por eso se aborda tanto literariamente y por eso se aborda tanto cinematográficamente.
Del mismo modo que no abordas una operación de vesícula, sí, sin embargo, hay muchísimo arte, entre comillas, relacionado con eso, porque es algo que en nuestra vida cotidiana lo tenemos todavía en un segundo plano. Ya no te cuento las familias hace años, que lo que ocurría cuando una persona de la familia tenía una depresión o tenía algún tipo de problema, que era como meterlo en el sótano y ocultarlo a la gente, en plan una especie de maldición. Creo que con el tiempo se va a ir naturalizando y creo que además los que tenemos cierta repercusión, los que escribimos en medios, etcétera, también deberíamos dar ejemplo y contarlo con absoluta naturalidad. No estás contando nada que no le haya ocurrido a un altísimo porcentaje de la población. Y el hecho de ocultar que hay problemas psicológicos y que va a haber muchísimos problemas psicológicos relacionados con esto, con secuelas por el aislamiento, por la falta de contacto, por la falta de tantísimas cosas que nos conforman como personas, es inútil negar que esto va a ocurrir y va a ser más silenciosa, va a ser no va a haber esas cifras que estamos viendo ahora con los contagios, con la incidencia, va a ser gestionado de otra forma, pero no quiere decir que no existan. Y otro día, yo no sé si este es el melón aún para abrir, porque yo soy periodista, pero bueno, la ausencia de noticias en los medios relacionados con el suicidio y por qué esos suicidios se producen y por qué hay tantísimos. Sin embargo, pues lo mismo, hay como una capa, en el periódico se dice que es para evitar el efecto de imitación, pero yo creo que esto al final termina perjudicando, porque no estás informando de un problema gravísimo que tiene que ver en muchísimos casos con la salud mental precisamente. Vale. Yo te quería preguntar, a raíz de todo esto que estábamos hablando, tengo la sensación que cuando llegó la pandemia, no a todos nos hicieron aquella pregunta de ¿tú crees que nos va a cambiar en mayor o menor medida todo esto? ¿Crees que vamos a salir mejor, peor? ¿No? Entonces, al principio sí que leí algunos artículos del tipo esto nos acercará más, ahondaremos en la empatía. Ahora tengo bastante mis dudas y te quería preguntar a ver cuál es tu visión acerca del ser humano después de todo este tiempo. Tengo una visión muy pesimista generalmente del ser humano. Pero es cierto que hubo al principio de todo una reacción espantosa que consistía en una especie de merienda, cena, de happy, con bailes, con coreografías, que los telediarios replicaban como diciendo, oye, tratadnos como adultos. Que se están muriendo 1000 personas al día, que podéis bailar y es fantástico, pero que parecía la pandemia una excusa como para poder liberar una cierta energía, en fin, de Mr. Wonderful. Yo escribí un artículo cuando se hizo famoso ese lema de saldremos mejores y más fuertes y creo que se titulaban, no sé si saldremos mejores o más fuertes, pero saldremos menos, muchos menos. Y yo no creo que nadie salga mejor ni más fuerte cuando ha enterrado a su padre o a su abuelo. O sea, generalmente la muerte es una putada. Y generalmente lo que pierdes es pues memoria, afecto, cariño. Y no te digo que te vayas a convertir en una mala persona, ni muchísimo menos, pero sales dolido, sales triste, no puedes salir, es muy difícil salir mejor. ¿Hay lecciones que aprender? Yo creo que sí hay muchas lecciones que aprender, pero para demostrar que las hemos aprendido necesitaremos otra pandemia. Yo espero que no comprobemos si hemos aprendido algo o no. Y que si hay una en un futuro, pues le toca a otras generaciones, ¿no? Como la anterior les tocó con la gripe, con la epidemia de la gripe española, ¿no? Pero, en fin, hemos visto de todo y, por supuesto, ha habido reacciones muy valiosas y yo creo que, sobre todo, hay algo para mí muy importante también a nivel mental, ¿no? Que es... Y en esto sí se puede decir que hemos aprendido algo, por lo menos espero que lo hayamos aprendido y que ha sido positivo dentro de toda la tragedia, que es el sentimiento de comunidad, el sentimiento de que si hacemos todos algo en común, por ejemplo, no salir de casa o, por ejemplo, caray, hemos parado el virus haciendo algo que en nuestra vida pensábamos que iba a hacer, que es encerrarte en tu casa, ¿no? Hemos parado en ese momento. Hubo y hay, es verdad, siempre hay unas discrepancias, siempre hay diferencias, etcétera, pero cuando se trató de ir todos a una, se fue todos a una. Y los vecinos ayudaron a los vecinos más vulnerables, a la gente mayor, les hacía la compra, en fin, todo ese tipo de cosas. Creo que
el discurso del individualismo, el discurso del tipo que lo puede todo, el discurso de que a mí lo he conseguido todo por mí mismo y este es mi esfuerzo y esto es lo que yo he hecho en la vida y ha sido por mí mismo solamente, ese discurso ha quedado completamente desarbolado, pero cuando llega algo así te das cuenta de que eres y vales exactamente lo que son y valen los demás, los que tienes alrededor, con la gente con la que vives, la gente con la que estudias, la gente con la que trabajas. Sin esa gente no consigues nada. Y a nivel sanitario, pues mucho más. Es decir, estamos hablando de gente... A mí me emocionaba muchísimo algo, ¿no? A mí lo más impactante que me ha parecido de todo esto, del momento más cruento de la pandemia, ha sido el hecho de que cuando una persona entraba en el hospital ingresada no se le podía visitar. Ha habido gente, y yo conozco a gente que se negó a entrar en el hospital, ha habido gente que se murió porque se negaba a entrar en el hospital y de repente pensaba que al perder el contacto o no saber si iba a salir, pues mi padre enfermó de los primeros, yo creo que fue el primer Pontevedrés que se puso malo, o sea, tenemos un récord ahí y estuvo mal, estuvo con fiebre, no quiso ir al hospital porque él entendía que si se metía dentro del hospital no iba a salir, ¿no? Y entonces se produjo una cosa que se produce en los momentos de gran impacto mundial, ¿no? de gran catástrofe global, que es el tráfico clandestino de teléfonos móviles, de mensajes. ¿Quién conoce a una enfermera en el Gregorio Marañón? Yo tengo una cuñada que a lo mejor tal, por favor, mi marido está ingresado en esta planta. Si le acerca un segundo un teléfono móvil, quiero escuchar su voz, llévele este periódico, llévele, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y te emocionaba muchísimo porque de repente se puso a funcionar una maquinaria de gente que y creó, insisto, una red comunitaria para poder comunicarse con la gente que estaba dentro de los hospitales, ¿no? Yo conté una historia también de un hombre, del padre de un querido colega que es médico, se llama Iván Carabaño, y su padre un día empezó a doler la cabeza, lo acompañó al médico, se despidió de su mujer, me voy que me duele la cabeza, no sé qué pasa, llegó allí, oye, este hombre está positivo, lo ingresaron y a los X días se murió. Y su mujer decía, yo lo despedí con un dolor de cabeza. Esas muertes fueron constantes. Es de gente que se despedía de alguien porque me estoy encontrando mal o estoy tosiendo, prefiero ir al hospital, no te preocupes por nada. Y luego los hijos fueron al entierro, que esta es otra. Y cruzó el cortejo un momento en el cementerio, lo perdieron de vista y entonces el chico me decía en el reportaje, y así se acabó. Hace 5 días le dolía la cabeza y de repente no pudimos ver cómo metían la caja. Y mi madre, por supuesto, no se enteró absolutamente de nada. Hubo una generación entera que se la tragó la tierra sin poder despedirse. Y estas cosas psicológicamente son importantísimas. Poder despedirte de la gente, poder tener un duelo, poder reunirte con la gente que ha compartido la vida de tu marido, de tu mujer y despedirlo como, bueno, en fin, no vamos a hablar ahora de la importancia de hacer un luto, ¿no? y eso también se echó a perder. Yo creo que en muchos casos además de forma injusta, porque luego se permitían ciertas cosas, pero no permitías a más de 3 personas despedirse. Se podría haber organizado de otra forma. Era ridículo. Y además el daño que se hacía emocional y el daño psicológico que se hacía no compensaba el riesgo de contagio que podía haber cuando tenías que acudir a ese sepelio. Perdón, yo me lío, vosotros contadme. Yo he encontrado, estaba buscando y he encontrado un artículo de Javoy del 8 de abril del año pasado, es decir, 3 semanas después de la declaración del estado de alarma. Y en esto que estás comentando, la primera frase es que me reí mucho, luego ya se te pone la cara más seria. Si me permites, leo el principio. Dices, un artículo que se titulaba "Ni más fuertes, ni más unidos, ni mejores". Dice, de vez en cuando escribo en Google News, entre comillas, "saldremos más fuertes", para intentar saber por qué. Es muy gracioso, o sea, este es el punto de que este cabrón si dice, no encuentro más argumentos que los puramente homeopáticos. Dice, y como la homeopatía y la religión, entiendo que la oración funciona para sentirse mejor y no estamos para tirar nada. Todo lo que ayude, aunque solo parezca que ayude, está bien. Pero de momento la única certeza matemática es que a la calle, cuando salgamos, saldremos menos. También es seguro que viviremos peor, que habrá más paro, que tendremos que convivir con una nueva y violenta brecha política. Y que basándonos en anteriores experiencias, las desigualdades sociales se incrementarán. ¿Se refiere la frase a que seremos mejores personas?
nos ayudaremos más los unos a los otros, tendremos más empatía por los demás. Dice, eso ya lo éramos antes, pero ahora lo seremos más débiles. Fuertes, desde luego no. Y desgraciadamente creo que te ha dado la razón el tiempo. Hubo un momento del discurso de saldremos mejores y más fuertes que decías, joder, pues que tengamos una pandemia cada mes. Totalmente. O sea, ¿qué pasa? Que después de 50.000 muertos vamos, o sea, no tiene ningún sentido, pero es verdad que puede haber cosas de las que puedes aprender. Yo en aquel momento, cuando escribo ese artículo, pues bueno, tiro de humor y tiro de cierta acidez. Mi ánimo ha mejorado un poco, ¿no? Pero, caray, ha habido lo que hay siempre en España, ¿no? En el momento en que se produce la declaración del estado de alarma, pues se levantan las trincheras habituales y aquí es el sálvese quien pueda. Pero es cierto que, bueno, lo que dije antes, hay cosas positivas de las que se pueden extraer lecciones, pero si salimos más fuertes y mejores, nadie sale más fuerte y mejor de 50.000 o 80.000 o de 100.000 funerales. Eso es imposible. Sobre todo también por lo que decíamos antes, que todavía no conocemos el alcance real de la secuela psicológica que va a sufrir muchísima gente, que ha pasado 1 año y pico. Hice un reportaje sobre gente que lleva 1 año y pico sin tocar a nadie. La importancia que tiene el tacto, la importancia que tiene el contacto, la importancia que tiene... Claro, he hablado con una chica y me decía, llevo 1 año y medio que porque pues estaba preocupada y que no. Entonces digo, vale, y me dice, ¿y por el sexo no me preguntas? Y yo, hombre, doy por hecho, pues tampoco. Y 1 año y medio para una piba de 27 años sin poder tener sexo, pues todo esto va a dejar secuelas. No podía ver a sus padres, no podía... No sé, hablé con gente y con médicos acerca de la importancia del contacto y del tacto, que es lo primero que necesita un recién nacido cuando nace, ¿no? Un recién nacido cuando nace, si no lo tocas durante un tiempo, ese niño va a tener un déficit, joder. Lo primero que tiene que tener es saber que hay gente con él. Y ha habido mucha gente que no ha estado con otra gente durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, claro que me interesa mucho el discurso de la ficción sobre esto, porque esta discusión la hemos tenido cuando hay algún congreso, mi impresión es que va a tardar, como se tardó en escribir yo qué sé, ficciones del 11M, ficciones del 11S, ficciones... Yo personalmente no veo a nadie interesado en leerse una novela sobre la pandemia. Los ensayos salieron en cuanto pasaron 4 días. ¿No tienes la sensación que cuando ocurre algo así como tan fuerte como lo que nos ha ocurrido ahí, tiene que pasar un tiempo para que tengamos la distancia para darle una forma, ¿no? Sí. O sea, yo creo que cuando hacemos las cosas muy inmediatas estamos demasiado pegados al tiempo, para que nos apetezca o para que tenga forma literaria, ¿no? Que no sea como un vómito casi de catarsis, ¿no? Pasará tiempo, yo creo, también. Te pasará mucho, porque tú ahora mismo quieres tener una historia sobre la pandemia, abres el periódico, no abres la novela. Exacto. Y te está pasando todo todavía, ¿no? Y yo creo que en la ficción, en la novela, exige más distancia. Primero, para que alguien se pueda querer interesar en que tú cuentes una historia en ese mundo pandémico. Y segundo, para que la propia escritora o el propio escritor maneje ya los tiempos y sepa perfectamente la historia que tiene que contar, que hay muchísimas posibilidades, hay cosas... desde el humor, porque claro, la gente se estaba muriendo a chorros, pero es que yo recuerdo los primeros tiempos de llegar la compra a casa y lavarla y aquí tocó alguien, aquí no toques, o sea, es divertido, joder, era serio, pero ahora lo dices y madre mía. Era como una distopía. A mí no me dejaban el pomo de la puerta, tenías que ponerte no sé cuántas para abrirlo, porque claro, tampoco sabías cómo, ¿no? Yo pensaba, bueno, mucha gente, si un contagiado tocaba aquí, si tú tocabas después ya estabas contagiado, o sea, íbamos por el súper todos mirándonos como pisando un planeta nuevo. Como que donde está, había alguien en el pasillo, me voy corriendo, una cosa... Tiene posibilidades de humor, por supuesto tiene todas las posibilidades del mundo como tragedia, pero la gran novela o las grandes novelas eran precisamente las que ahonden en la psicología y en cómo ha cambiado nuestra conducta. Y en la soledad, ¿no? Y la soledad también. Yo creo que ahora nos toca hablar como de soledad, ¿no? También. Pero sí, le queda tiempo. La soledad impuesta, el aislamiento, ¿no? El hecho de... una de las cosas... Yo soy muy llorón. Y en una calle de Madrid que se llama la calle Hortaleza, uno de los primeros paseos que doy me encuentro a un anciano en la acera saludando a su nieta y el hombre lloraba a mares y yo me paré allí, casi le doy un abrazo. Me puse malísimo. Y dices, joder, este hombre, no sé si la conoce o no, pero es que lleva
el motivo de su vida día a día son sus nietos, seguramente, ¿no? Y de repente tienes 83 años y te dicen, tienes que estar un año y pico, y dices, pero si es que yo estoy aquí precisamente para, quiero verlos, quiero seguir mi vida, si no tiene ningún sentido estar entre los 84 y los 85 en casa yo solo, yo para eso no vivo, ¿no? Es decir, tienes lo de alrededor para poder, hay cosas muy evocadoras, muy emocionantes y con posibilidades de historias. Lo bueno será que el novelista o la novelista que emprenda esa historia no tendrá que imaginar nada, tendrá que recoger testimonios y contar historias de personas, porque si algo ha dejado tirado esta pandemia ha sido a la ficción. O sea, cualquier mente que haya imaginado algo así se habrá quedado corta. Sí, esta tarde vamos a hablar, es un tema también elegido con intención, Ignacio Peiro va a hablar de la soledad. Y cuando nosotros en la Fundación preguntábamos a la gente que está en la Fundación, que estamos atendiendo a personas con diagnóstico psiquiátrico, cuál es su principal dificultad, la gente te dice que la soledad, ¿no? Y esto de verdad, siempre lo cuento porque ahí nos igualamos todos, ¿no? Y en esta pandemia hemos sentido todos un pozo de soledad. Yo me acuerdo la primera semana, era una cosa terrible. A pesar de que estabas hiperconectado, a pesar de que, os acordáis, la primera semana hubo una avalancha de vídeos, de cachondeo, de no sé qué, luego se nos pasó la guasa rápido, pero yo me sentí muy solo, ¿no? Y dices tú también en algún artículo, conseguir la felicidad es un trabajo de locos. Una vez un médico me dijo que mi interés en bajar al pozo era lo mucho que disfrutaba saliendo a la superficie, pero que en la superficie ya no sabía qué hacer. No encontraba rutina a la que agarrarme, ni mundo que me agradase. De ahí que lo primero que haría de llegar al cielo sería ponerme a cavar. Y dice, es la falta de gente, no la de uno, la que exige remontadas más grandes, las remontadas imposibles. Maravilloso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Como estar aquí ahora en este curso, en este año tan complicado, tan... Bueno, pero hemos recuperado por lo menos la presencialidad de estar aquí, de hacer grupo, de vernos las caras. El año pasado hicimos Laura y yo el curso online, cada uno en su casa. El grupo funcionó bastante bien, a pesar de eso, ¿no? Porque a pesar de lo virtual y lo presencial, que es un ingrediente fundamental, es esta sensación de estar conectados, ¿no? Y de generar los vínculos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que no sé es si se va a quedar algo, no sé qué opinas de lo negativo de esto, que tiene que ver, ayer Laura y yo fuimos a un sitio, no sé qué, un bar, y entonces para hacernos esperar nos pegaron como un portazo así para que no pasáramos como con una cinta. Entonces me dice Laura, esto es la agresividad de la pandemia, tío. O sea, no te puedo decir, oye, espere aquí, que ahora pasa. No, nos cogieron la cinta con una violencia que no era habitual y nos llamó la atención, ¿no? O sea, estamos viendo también el tema de las tensiones, de la mascarilla, del tocarnos, del no tocarnos. O sea, no sé si eso va a generar una desconfianza que se va a quedar o la vamos a superar. No, yo creo que siempre hace más ruido el discrepante, ¿no? Siempre es más noticioso el que discute, o siempre, por ejemplo, la policía de balcón, ¿no? Nosotros también contribuimos mucho a potenciar esa figura dándole publicidad, ¿no? Bueno, un gilipollas ahí va a haber siempre, ¿no? Bueno, un señor que está gritándole a alguien desde una ventana porque el otro está, yo qué sé, bueno, pero que el hecho de que sea noticiable significa que es extraordinario, por lo tanto que no es lo común. A mí me interesa muchísimo saber si seremos tan buenos, si estaremos tan unidos sin una amenaza, porque todo ese sentimiento de comunidad ha sido posible gracias a una gran amenaza, ¿no? Había una amenaza fuera de casa que afectaba a todo el mundo, tuvieses el dinero que tuvieses y pertenecieses a la clase social que pertenecieses, y no había, bueno, siempre evidentemente hay, la bola siempre cae del mismo lado, siempre hay más riesgos si vives con más gente, si usas el transporte público, si tienes que verte obligado a trabajar en unas determinadas condiciones, pero en cualquier caso te contagiabas y ya estaba, ¿no? Y había, a mí me gustaría que ese sentimiento de comunidad existiese sin necesidad de una gran amenaza.
Y yo creo que sí, o sea, hay una frase que a mí me gustó mucho, la dice referente a Madrid, pero yo creo que es referente a cualquier otra ciudad o gran ciudad, ¿no? Andrés Trapiello decía, todo el mundo odia a Madrid, pero no te metas con su barrio. ¿No? Y yo soy de provincias, yo he llegado a Madrid, yo soy de Pontevedra, y es verdad, lo primero que haces al llegar a un sitio, ya sea Santander, sea Madrid, sea Barcelona, es montarte el barrio. ¿Y qué significa montarte el barrio? Montar a tu gente, montarte tu pequeña comunidad, tu red, tu tejido. Las llaves se quedan en este bar para que las coja mi amigo cuando llegue de viaje. Aquí es donde voy a... Bueno, esto ya no existe porque está desapareciendo, pero para mí era muy importante tener un kiosco a mano. Pasa que ahora tengo que coger 2 autobuses para llegar a un kiosco. Ese tipo de cosas, ¿no? Y es cierto, puedes aborrecer la abstracción de la ciudad, pero que no se te ocurra meterte con tu callo, con la gente de tu barrio, y eso lo llevamos a donde sea. Y yo creo que eso, además, si eres una persona buena, y yo creo que el mundo está lleno de buenas personas, no estás preguntándole por su filiación política, ideológica, futbolística. El roce, quieres ver a la gente, quieres sentirla cerca, quieres tocarla, quieres saber que está ahí. Y esto, en cuanto nos encierran como a hámsters dentro de nuestra casa, es lo primero que echamos de menos. Y el dueño de un bar en Carabanchel hace 2 semanas, haciendo un reportaje por allí, me decías que cuando volví a subir la verja me faltaban 15 clientes. Era un bar de viejos, era un bar al que iba la gente a echar la partida, a ver el parte que llamaba mi abuelo, el telediario, etc. Y ese tipo de shock, pues son llamativos. Y al final, efectivamente, la remontada más difícil no es una remontada que tenga que ver contigo ni con tus demonios interiores, sino la remontada de gente que no vas a volver a ver o que vas a ver afectado, que vas a ver enfermo, ¿no? Entrevistando a un genetista también hace poco, me decía, en mi pueblo, Santa Comba, bueno, el genetista es Sanso Carracedo, es una eminencia mundial, ¿no? de la genética, y decía, en mi pueblo, Santa Comba, que está en Coruña, la peor maldición que te pueden decir es ojalá vivas para siempre y no tengas salud. Dices, hostia, claro, he jodido. Y lo único que quieres, y por eso esto yo creo que nos ha machacado el tobillo por utilizar un símil futbolístico, es que tu gente esté bien, se encuentre bien, no esté amenazada, esté sana y no esté boca abajo en ningún hospital con un tubo por la boca para poder respirar, ¿no? Y por supuesto que no le pase nada y de repente aparte, es que nos ha cortado la médula espinal nuestra, que es la base de nuestra cultura, ¿no? Que es el contacto, el vernos, el hablar, el juntarnos 20 o 30, el estar brindando. Es decir, ¿cómo puede haber una enfermedad que de repente cierre todos los bares de un país? Si es un lugar de culto, o sea, es donde caray, no sé, no. Bueno, yo suelo decir que soy la última persona que se enamoró de una chica en un bar, porque ahora no teníamos aplicaciones, ¿no? y donde haces, en fin. Yo es que soy además muy tocón, o sea, yo abrazo, hablo contigo, así ahora no, porque no estamos muy lejos, pero ¿sabes? Tocón en el buen sentido, entendámonos, no pongo la mano en la pierna, pero te toco el brazo, me gusta saber que la otra persona está cerca y de repente me encuentro a alguien por la calle y hago manos fuera. A mí me pasa igual. A ver, bueno, te voy a leer algunas de las preguntas que están haciendo en el chat. Sí, también estamos en streaming. Nos están conectando. Sí. Patricia nos dice, como periodista, ¿crees que la forma de contar la pandemia sin casi imágenes ni nombrar historias reales de las víctimas ha sido el adecuado? Se intentó en un primer momento hasta que nos dimos cuenta de que no podíamos contar 100.000 biografías, pero sí hubo muchos reportajes con muchos nombres, muchos rostros y muchas historias. Sí se pudo haber contado de otra forma, desde luego. Creo que transigimos con bastante docilidad a los obstáculos del gobierno, más allá de... Puedes tener cualquier opinión sobre su gestión, eso es criticable o no criticable, pero objetivamente hubo el obstáculo a fotógrafos, etcétera, para no retratar o contar lo más crudo que estaba ocurriendo, ¿no? Y los
periódicos, más que los periódicos, me gusta hablar de los periodistas, porque cada periódico es un mundo, pero los periodistas que no estaban metidos en la trinchera política y que no estaban defendiendo a muerte o atacando a muerte a la gestión del gobierno, yo creo que se hicieron muy buenos reportajes y muy buenas crónicas. Y con el periodismo pasa siempre el mismo problema, ¿no? Depende de dónde quieras poner el dedo. Se hace un gran periodismo de mierda en este país, por supuesto. Y por supuesto ese periodismo, entre comillas, de mierda, pues tiene un gran público dispuesto a criticarlo, pero al criticarlo lo está poniendo en lo alto del escenario, ¿no? Pero ha habido crónicas, ha habido reportajes televisivos, ha habido artículos, entrevistas. Nunca se consumió tanto la información de ciencia, era algo maravilloso, las estadísticas de lectura. Hablo del País porque es mi periódico, ¿no? Pero me imagino que en los demás periódicos ocurría lo mismo. Entrevistar a un científico era entrevistar a una estrella de rock. Un científico que explicase bien las cosas, que te contase bien qué iba a consistir la vacuna, en qué consistían los contagios. La gente estaba buscando información para, entre comillas, sobrevivir o saber cómo tenía que actuar, y esa información te la daban los científicos. Y nosotros, cada entrevista científica que hacían nuestros compañeros de materia de la sección de ciencia, era la noticia más leída, pero de larguísimo. Generalmente una entrevista científica, pues por desgracia, no tiene la misma repercusión que la entrevista a un futbolista. Y de repente la información de deportes era la última información que buscaba la gente en el periódico. Eso es una terrible señal. Cuando lo más leído es un partido de fútbol, es que las cosas más o menos están yendo bien. Cuando una sociedad se aburre y ve el fútbol y discute por el fútbol, pues está yendo bien, las cosas están bien, ¿no? O un señor en el Congreso dice una sandez y todos le hacemos caso, bueno, pues no tendremos mejores cosas que hacer. Pero de repente había una cosa mucho más importante que hacer, que era atender al científico o a la científica de turno que estaba dando importantísimas claves para sobrevivir en el día a día de un mundo que nadie había conocido hasta entonces. Sí, yo creo que se hizo buen periodismo. Luego, pues sí, claro, en fin, hubo miserias de todo tipo porque las hay en todos los países y porque esa prensa existe en todos los países. Pero quizás hubo al principio un poco de espíritu chungo Mr. Wonderful, ¿no? El todo era bien, ¿no? Sí, todo va a salir bien, todo va a salir bien. O sea, vete a un cementerio, que no te deja, ¿sabes? Hubo un poco esos vídeos así, la gente con el violín en la ventana, los cánticos, en fin. Alguien entraba de repente en mi plaza de Madrid y decía, ¿qué ha pasado? ¿Ha ganado el Mundial España otra vez? No, que va, estamos enterrando a 1000 personas diarias. Y entonces el periodismo en eso, pues igual. Pero sí que es verdad, yo por ejemplo hago opinión también, ¿no? O sea, bueno, tengo una columna de opinión cada semana, etcétera. Y yo mismo me noté escribiendo más cálido, ¿sabes? Yo soy una persona cuando hace un reportaje, cuando va a un sitio a hacer un artículo, procuro mantenerme antirretórico, antisentimental, fuera emociones, contar las cosas como son, y de repente yo me descubrí a mí mismo haciendo concesiones estilísticas, casi interpelando al lector, ¿no? Que era una forma también de decir que estábamos todos. Que luego lo lees y a mí no me gusta escribir con sentimientos, no me gusta escribir enfadado, no me gusta escribir triste, no me gusta escribir muy contento, para que, en fin, la pieza no se resienta, ¿no? Porque tus estados de ánimo no le importan al lector una mierda. Tú tienes que escribir de lo que estás escribiendo y de lo que tienes delante. Y sí que noté, y noté en más articulistas y noté en más crónicas, como vamos a dejar un poquito la ética, los escrúpulos profesionales y vamos a ser más humanos en cierta medida, ¿no? Y está bien que sea así, ¿no? En fin, no. Bueno, yo creo que todo estaba mucho más a flor de piel. Nos pregunta también Patricia si necesitamos un libro como Patria en el futuro para superar la tragedia, en relación a la necesidad de un relato colectivo que nos haga reconciliarnos con lo vivido. Yo creo que las tragedias no se superan, las tragedias se incorporan a la vida de la gente. Y del mismo modo que no superas un duelo, el duelo pues pasa a formar parte de ti y de la persona que quieres y que se ha muerto,
pues no la olvidas y convives con ese dolor, y con el tiempo ese dolor puede convertirse en un dolor entrañable, incluso en un dolor que te acompañe, en algo que forma tan parte de ti como los recuerdos alegres, ¿no? Y es importantísimo poder, lo de Follner, ¿no? Entre el dolor y la nada, elijo el dolor, ¿no? Bueno, pues es parte de la vida y no puedes evitar que esto ya forme parte para siempre de la vida. Patria, joder, no sé. Las novelas y los grandes libros, y Patria es un gran libro, pueden ayudar, pero no tienen esa función. El terrorismo en el caso de Patria, la pandemia en el caso de quien escriba La Patria Pandémica, no se va a superar con una novela, ¿no? Puede ser importante para entender muchas cosas. Patria, al haber llegado a tantísima gente, pudo haber sensibilizado a gente que a lo mejor se permanecía un poco ajena al fenómeno del terrorismo en el País Vasco, ¿no? Y gracias al libro y después la serie, caray, es que creo que fue 1 millón de lectores, me parece, o sea que es una barbaridad, pues desde luego es muy importante y es muy valioso que existan obras así, pero los familiares de las víctimas, que se escriba o no se escriba Patria, no les va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y con la pandemia pues ocurrirá igual. A mí me interesa mucho saber cómo se enfoca esto, ¿no? Y cómo se enfoca también en relación con la salud mental, tío, ¿sabes? Es decir, cómo... no sé, me interesa mucho. Me interesa mucho porque, por ejemplo, hoy, perdón, esta cita, pero hablo de un término en el periódico, escribo que la tranquilidad nerviosa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona a la que... presuntamente le afectan muy pocas cosas. Es decir, joder, qué mal ha sonado esto. Por ejemplo, antes de publicarse esta novela que he publicado ahora, yo estaba súper tranquilo y mi chica me decía, joder, no estás como con mala herba, que estás... No, estoy bien. Pero de repente me di cuenta de que tenía escamaciones por la cabeza y que no dormía. O sea, el cuerpo me está diciendo, yo estoy bien, tranquilo, en paz, pero el cuerpo te está diciendo otra cosa, la cabeza te está diciendo otra cosa, ¿no? Y con esto que me ocurrió después del verano estaba perfectamente, hasta que un día de repente no me podía levantar de cama del ataque de ansiedad que tenía. Es decir, estoy relajado, estoy tranquilo, me puedo estar pasando cosas alrededor que dices tú, bueno, nada, seguimos y demás, pero la cabeza no la engañas, ¿no? Y la cabeza te está diciendo que algo va mal, pues porque de repente te empieza a doler la rodilla, yo qué sé, ¿sabes? Empiezas a tener cosas que no... Y hasta que de repente encuentras el origen. Fui a un médico efectivamente y encontraba, mira, no llevas 2 semanas sin dormir y tienes escamaciones y te estás rascando la cara desesperadamente porque vas a publicar un libro y estás acojonado, perdido. No, que va, soy tranquilísimo. ¿Sabes? Mientras tenía toda la cara, ¿sabes? Hecha polvo. Y entonces con esto, pues yo creo que también va a pasar. O sea, realmente piensas que no está pasando nada y realmente está pasando todo. Pero eso no se está pasando. Y hasta que un día quiebra, como un tallo de una planta, de repente hace algo clac, y te das cuenta de que efectivamente llevas 3 meses jodido y no te querías dar cuenta. Pero eso nos está pasando un poco a todos, yo creo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que los factores emocionales y el precio que estamos pagando por esto no somos conscientes, y además que no hay un plan previsto para abordarlo. Hay muchísima gente que está teniendo dificultades. A los psiquiatras que han venido nos lo han contado, que se ha aumentado 4 veces los ingresos de adolescentes y jóvenes por trastorno de anorexia, por trastorno de ansiedad, por trastornos como obsesivos compulsivos. Y el problema es que no tenemos ningún plan previsto para esto, ¿eh? Y las miserias más cotidianas también. Nos están pasando cosas donde nos cuesta darle un sentido, ¿no? Yo creo que esto que decías tú en el artículo, que a mí me encantó, de la loca de los gatos, ¿no? Que decías al final. Dice que está loca, pero al menos ella sabe por qué lo está, ¿no? Algo así, como que el problema no es estar... Cuando digo loco, ya bueno, estamos usando el término en su concepción más amplia, ¿no? Pero cuando pensamos que nos pasa algo, nos ayuda a darle un relato, a darle un sentido y eso generalmente, o sea, esa mirada, ese punto de vista que tú aportas en ese artículo al final, que yo creo que te escribí y te lo dije, te dije, joder, macho, este artículo es maravilloso, ¿no? Y es un artículo que también os recomiendo porque tiene una de las características por la que
También hemos decidido invitar a Javoy, si es que, bueno, el título de la conferencia se lo puse yo y él no me ha dicho nada, con lo cual entiendo que le ha parecido bien, que era como la parte más humana de las historias que él cuenta, ¿no? Y esto es, en esta historia es una historia maravillosa de una mujer que él se encuentra. Porque ahí no estás haciendo ficción, ¿no? No, yo estaba pasando los días en Sesalines, en Mallorca. Allí un amigo mío tiene una casa y estaba de vacaciones. Y nos encontramos antes de llegar a una de las calas a las que íbamos a bañarnos, había una cantidad de gatos tremenda. Y un día, el último día, nos estábamos marchando y apareció una mujer y entonces yo le dije, espera, no arranques, vamos a ver qué va a hacer esta tía. Y sacó una bolsa gigantesca de comida y les dio de comer. Y entonces bajé y le pregunté qué hacía y desde cuándo lo hacía y por qué lo hacía. Y me contó que llevaba como 30 años. Y dice, es que empecé a darles de comer y de repente me di cuenta de que ya no podía parar de darles de comer. Que esto es una lección humana extraordinaria. El momento en el que pasas a hacerte cargo de algo y te das cuenta de que no puedes darle de comer una semana y marcharte. Te va a sacar 20 años dándoles de comer. Y decían, y en el pueblo me llaman la loca de los gatos, pero es que yo ahora ¿qué hago? O sea, yo el día que no vengo me pongo mala, porque los imagino hambrientos, los imagino... y esto es así, es cierto. O sea, no puedes... Y le preguntas, ¿y tu familia, no? Tu hija o tu marido, te dice, me dicen que estoy loca. ¿No? Y no, más que nada por la cantidad de comida que tenía que hacer esta mujer diariamente para poder alimentar a los gatos, ¿no? Y gatos callejeros y demás, pero es cierto, o sea, yo creo que nos convertimos en adultos en el momento en que nos hacemos responsables de algo. Y ese algo puede ser unos gatos que no le importen a nadie, o ese algo puede ser un primo que tengamos en coma en el hospital, o ese algo puede ser un amigo que se ha quedado en una silla de ruedas y al que llevas todas las mañanas a la biblioteca. Y entonces el día que tú no estás o el día que no lo llevas te sientes mal. Y ese momento es el que, fíjate, estás ahí. Es decir, a mí, por ejemplo... esto se lo intentaba explicar, en una ocasión estaba de vacaciones en América, no sé dónde estaba, pero estaba estaba al otro lado del Atlántico. Y hubo un problema aquí, un amigo mío se metió en un problema y es la típica escena en la que te levantas de la tumbona, dejas el mojito y te vistes y te vas y entonces puedes pensar, estás enfadadísimo, estás diciendo, joder, qué putada. Y sin embargo sentirte contento por poder hacer eso, por poder decirle o que él vea que lo haces. Es decir, hay un poco de vanidad en esto, ojos, es generosidad, evidentemente, pero también es un rollo de qué bien me sienta hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Es decir, no pasa nada, voy, cojo un avión y voy. Claro. Y de repente también te sientes bien contigo mismo porque te ves capaz de hacer algo así sin estar maldiciendo tu mala suerte, ¿no? Y no voy a decir, hombre, qué buena suerte que puedo demostrar ser tu amigo porque el otro está metido en un lío, pero hay algo sí, de vanidad de amigo, de vanidad de tu propia generosidad. Es que algo un poco paradójico, pero esas cosas reconfortan mucho. Y piensas, pues si fuese al revés, él también lo haría. Y a lo mejor ni se levanta la tumbona, ¿sabes? Pero... Oye, qué importante la amistad para ti, ¿verdad? ¿Qué? La amistad para ti. Sí, mucho. Porque yo le doy muchísimo valor. Qué importante es, ¿verdad? Mucho, porque tengo amigos del colegio, ¿no? Yo cuando tenía 6 años me voy al cole, en primero de GB, y entonces me siento al lado de un niño que luego me ve en el recreo y me dice, y está corriendo alrededor del colegio y me dice, ¿corres conmigo? Y yo, vale. Y nos ponemos a correr y dando vueltas alrededor del colegio. Y hace poco estaban nuestros hijos corriendo por el parque, ¿no? Su hija y su hijo. Y somos, pues eso, los mejores amigos desde entonces. Mi grupo, mi gente, que es la gente de allí, de Galicia, es gente que he conocido en el instituto y en el colegio. Y entonces me he dado cuenta de algo primordial. Si los conociese ahora mismo a muchos de ellos, no me haría amigo de ellos. Es decir, pues, porque no nos parecemos en nada. Es decir, yo ahora, a partir de una cierta edad, haces amigos con los que tienes una afinidad cinematográfica, cultural, política, fútbol. Yo tengo muchos amigos, joder, que es que no tengo absolutamente nada que ver políticamente, pero son muy del Madrid y yo soy muy del Madrid y quedamos para ver el partido del Madrid. No hablemos de otra cosa, pero... y entonces estos amigos te enseñan a querer a la gente porque sí. Es decir, hay gente que yo era amigo de ella con 10 años, luego con 20, luego con 30, luego con 40. Son 4 personas diferentes.
O sea, el tipo de 10 años no tiene nada que ver con el tipo de 20 y el tipo de 20 no tiene nada que ver con el tipo de 40. Y sin embargo ya es inevitable quererlos, ¿no? Inevitable anteponer cualquier diferencia, anteponer el cariño a cualquier diferencia, anteponer el afecto, anteponer el amor a cualquier diferencia. Y eso lo tengo. Y a mí ese grupo de gente con el que he estado ahora en Galicia, por eso estoy tan moreno, porque en Galicia lo de la lluvia es un mito, no como Cantabria. Y he estado con ellos, caray, y aparte, pues imagínate la cantidad de historias que podemos haber compartido en las últimas décadas. O sea, te sientas y estás contando historias todo el rato. Y te enseña, porque la amistad de la madurez, yo los amigos que he hecho, que son tan valiosos como los que tengo desde siempre, pero ya son amistades más sofisticadas, son amistades ya más electivas. Ya y estos no, estos son tipos que he conocido de niño y que ahora hay un amor irremediable, irreversible. Y a mí eso me ha enseñado muchísimo, 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 muchísimo más que otras grandes lecciones que pueda haber de la vida, ¿no? Yo nunca he perdido, bueno, no sé, algún amigo pues como que se va a otra ciudad y a lo mejor la comunicación se entrecorta un poco más, pero así de todo este grupo yo no... Lo cuento en la novela, perdón, la cita, ¿no? Pero que puedo soportar deslealtades, traiciones e incluso alguna pelea. Quizás lo que más erosione la amistad sea el secreto, ¿no? El hecho de no saber si el otro sabe, si tú sabes, hasta dónde sabes, este tipo de cosas, ¿no? Quitarte las novias también, ¿no? Esto es literatura, ¿no? En la vida realmente, ¿qué secreto vas a tener, sabes? No ocurre eso. Pues yo es que tengo un grupo de amigos también del colegio y del instituto y le decía antes a Laura que una de las cosas que nos unen ahora y de siempre ha sido compartir estas inquietudes intelectuales y ahora mismo la información que más nos compartimos son los artículos de Millás y los tuyos. Entonces, que ellos también están aquí y siempre que te leo hablando de tus amigos me identifico mucho porque siempre en el grupo de amigos nuestros hay referencias a tus comentarios, a tus artículos y eso une. Y tú en pandemia tuviste el drama también de perder a tu amigo David. Sí, David, claro. David Gistau, que el otro día estuvimos hablando de él en la Cuesta Moyano en Madrid. Y bueno, pues siempre que te oigo hablar de la amistad... también transmites ahí unos valores muy interesantes y dan ganas de irse contigo a tomar esas copas a San Genjo porque os lo tenéis que pasar en grande, ¿no? ¿Alguien quiere intervenir de la sala para seguir abriendo? ¿Hay algún...? Sí, nos quedan 5 minutos solo porque... Ahora tenemos que hacer el descanso, va a ser más largo porque tenemos que ir a atender a los medios, tiene que ir Javois a atender a los medios, Marta también, y a las 12 volvemos, ¿vale? Pero en principio, si alguien le quiere compartir algo con Javois, luego tendremos la mesa redonda, también tendremos tiempo, pero bueno, al hilo de lo que ha salido, si os apetece comentar algo, será un gusto. ¿No? Pues nada, si queréis lo dejamos y nos vemos a las 12, ¿vale? A las 12. Muchas gracias.